Muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar evocando un acontecimiento histórico ocurrido en este sitio que encarna la representación nacional y también muchas de las contradicciones de la vida política y social de nuestro país. Me refiero al histórico momento en el que, como producto de los acuerdos de San Andrés signados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una delegación de este último presentó a este Congreso la iniciativa de reforma del artículo 2 constitucional. Un momento que, si bien dejó abierta la cicatriz de la traición de uno de los elementos más importantes de los acuerdos, que consistía en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, simultáneamente logró el avance histórico de que nuestro país fuera reconocido como una nación pluricultural. Algo que yo calificaría, a propósito de la ley tan peligrosa que estamos discutiendo, como un ascenso en los peldaños del reino animal. Es decir, el hecho de que nuestro país, que está constituido fundamentalmente como México profundo por el sustrato cultural de los pueblos originarios, reconociera su propia vocación en la ley y estableciera la obligación de que las instituciones de nuestro país aprovechen la sabiduría existente en ese México profundo que palpita en la sociedad mexicana. Y en ese sentido yo quisiera presentar una serie de argumentos por los que considero que esta Ley General de Biodiversidad, presentada en el Senado de la República por la senadora Ninfa Salinas, contradice el espíritu del artículo 2 de nuestra Constitución, que establece claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar sus conocimientos tradicionales, a decidir sobre los asuntos fundamentales de sus territorios y a decidir sobre el manejo de los ecosistemas. Y esta ley, que ha sido presentada en lo oscurito, yo formé parte del grupo de expertos e investigadores que estuvimos a las puertas del Senado en el foro que se realizó hace unas semanas, y no se nos permitió entrar. Y no crean que porque llegamos como bárbaros sin haber entrado a la página en la que tenemos que registrarse, la página estaba saturada, nos presentamos muy civilizada y educadamente a pedir la palabra y no pudimos entrar siquiera al edificio del Senado. Y por eso celebro mucho que ahora la Cámara de Diputados, cumpliendo con sus funciones, esté abriendo este foro para que podamos opinar sobre los graves peligros que representa esta ley. Y yo quisiera hablar sobre uno de ellos en particular. Nosotros no podemos hablar de ese gran tesoro que es el patrimonio biológico de México si no hablamos de uno de sus componentes fundamentales, que es su patrimonio, la parte que corresponde al patrimonio biocultural. Yo quiero evocar aquí que no es posible que haya una ley general de biodiversidad que no tome en cuenta seriamente los derechos y los saberes de los pueblos indígenas de nuestro país y la enorme contribución que han hecho a la preservación desde las bacterias hasta la biosfera de nuestro planeta, pasando por los ecosistemas y las especies de nuestro país. Quisiera consecuentemente hablar de algunas de las cosas que me parece que la ley pone en peligro. Lo primero que yo quisiera mencionar es hacer una pregunta muy concreta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la biodiversidad? Estamos hablando de la vida y estamos hablando de la diversidad. Cuando estamos hablando de la vida, la ley, por cierto, parte de un concepto que jamás define. Estamos hablando, según Lynn Margulis, en su texto clásico, que es la vida, de un tipo de seres que son holárquicos, autopoyéticos e interactivos. Son holárquicos porque están enlazados en las diferentes escalas
que van desde la bacteria hasta la biosfera. Es decir, la vida es algo que no se limita exclusivamente a los organismos como lo concibe la ley erróneamente. La vida es algo que se expresa en la interacción entre organismos en comunidades que interactúan con otros seres vivos en distintas escalas. Pero por otra parte se trata de seres vivos que son autopoyéticos, que se están autotransformando y hasta autoconstruyendo. El libro habla de hecho de cómo las bacterias transformaron a nuestro planeta en el planeta azul que hoy pueden fotografiar las naves Viking, que es la referencia que tiene el libro, ya antigua, de hace 20-30 años, cuando tomaron la foto del planeta y descubrieron el color de nuestra atmósfera transformado por las bacterias. Y se trata desde luego, y esto es un elemento fundamental, de un reino de vida en el que los organismos interactúan unos con otros. Y yo quisiera hablar aquí de un tipo de interacción que ha sido fundamental para la conservación del patrimonio biológico de nuestro país. Algo, voy a tomar prestado el término que utilizan los biólogos, todavía con las precauciones que se requieren, el fenómeno de la coevolución entre la diversidad biológica y la diversidad cultural de México. Los pueblos indígenas de México han practicado la conservación de nuestros ecosistemas, en algunos casos desde hace miles de años. Pero no solamente han conservado los ecosistemas, han desarrollado formas de utilización de bajo impacto. Y además han generado un fenómeno que es extraordinariamente importante cuando se habla de biodiversidad. Han fomentado la agrodiversidad, porque han contribuido a la diversificación de las plantas domesticadas. Todos tenemos presente, sin duda, el caso del maíz, que de una sola especie, sea teocintle, se transforma en una nueva especie que es sea maíz, y gracias a la inteligencia colectiva de los pueblos originarios de México, ha dado lugar, cambian los criterios de acuerdo a la definición que se dé en la cladística o la taxonomía que estudie el asunto, pero digamos, han dado lugar a alrededor de 56 razas y cerca de 1.112 variedades de maíz. De tal manera que pasamos del teocintle, que es pequeñito y que requeriríamos de muchas mazorcas para poder producir una tortilla, pasamos a un maíz como el sinaloense, que puede tener hasta 800 granos y que tiene características extraordinarias. Los pueblos originarios de México han producido maíces, por ejemplo en el caso de la mazateca oaxaqueña, que han desarrollado raíces y hongos extraordinarios que permiten que la planta del maíz subsista en donde cualquier otra planta se hubiera podrido por la abundancia de agua. Pero también han producido maíces maravillosos, como los que se siembran en el desierto de Tehuacán, que pues pueden subsistir y dar alimentos y frutos con 12 lluvias al año. Y eso forma parte de la diversidad biológica de nuestro país. Y forma parte de una diversidad biológica que se mantiene, con todo respeto y afecto para el esfuerzo que hacemos quienes habitamos en las ciudades, no por una organización no gubernamental de habitantes de la ciudad, de clase media, de algún barrio céntrico de la ciudad, popis de la ciudad, sino que esa biodiversidad se mantiene gracias a la presencia de millones de campesinos mexicanos que son los que están defendiendo sus territorios de la barbarie, del monocultivo, de la barbarie de convertir la naturaleza en mercancía. Y por esa razón, yo creo que esta ley es extraordinariamente peligrosa por varias razones. Hay muchas, pero quisiera mencionar solamente algunas de ellas. Yo soy integrante, miembro del Consejo Técnico Académico de la Red sobre Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y como equipo de trabajo, una red integrada por 160 investigadores, hemos planteado algunas de las características que nos parecen inadecuadas de esta ley. En primer lugar, es una ley que afectará a muchos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, por lo que por norma constitucional
deberían de ser consultadas. Consecuentemente, es imposible que estemos hablando de un proceso legislativo que contraviene un principio básico. ¿Cómo vamos a salvar los bosques del país si no le preguntamos a los habitantes de los bosques qué opinan? ¿Cómo vamos a salvar los desiertos, las marismas, los manglares, los bosques templados, los bosques de niebla, si no tomamos en cuenta la opinión de los que viven ahí? Es una obligación constitucional. De tal suerte que esta ley está violentando el espíritu de la Constitución, y lo está violentando porque está traicionando el espíritu del artículo 2 constitucional. En segundo lugar, la ley omite o afecta algunos de los derechos consagrados en este artículo 2. Vamos a seguir en donde estamos, ahorita vamos a PowerPoint. Como es, por ejemplo, el derecho a disponer y manejar sus ecosistemas. En tercer lugar, la iniciativa de ley no menciona explícitamente a los pueblos indígenas entre los propietarios o poseedores de los territorios donde se asienta la biodiversidad. Disculpen ustedes, alrededor del 35% del territorio comprendido dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es propiedad social, son ejidos o es propiedad comunal. Y sin embargo la ley no los menciona entre los posibles propietarios, pero sí hay un artículo que menciona explícitamente que las comunidades indígenas podrán ceder a un tercero la facultad de crear un área natural protegida privada. Es decir, que va a llegar una empresa interesada en la producción de semillas y va a poder convencer a un grupo de las autoridades ejidales o a 20 personas de un ejido poblado por 3,000 personas de que firme un acuerdo para que se cree un área natural protegida para explotar comercialmente lo que la comunidad, como parte de su cultura, considera sagrado. La iniciativa de ley, por otra parte, no menciona, cuarto, no asume los derechos al territorio y la totalidad de su hábitat reconocidos en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, nuevamente hemos escuchado reiteradamente este argumento, no establece una sincronía con los acuerdos internacionales ya firmados por nuestro país. Hay muchas más cosas más que quisiera decir, pero les menciono brevemente algunas de las cosas que quisiera ilustrar con el PowerPoint. Si podemos ver la siguiente imagen. Esta ley responde absolutamente al espíritu del paradigma. Esta iniciativa de ley, afortunadamente, todavía no es ley y esperemos que no lo sea. Responde absolutamente al paradigma de la mercantilización de la naturaleza que ha impulsado con mucha energía en nuestro país la doctora Julia Carabias, y que plantea que la mejor manera de conservar la naturaleza es ponerle precio. Aquí tengo un documento del Banco Mundial que sincroniza perfectamente con la iniciativa de ley, este documento se propone modestamente el reordenamiento territorial y la reestructuración productiva de los bosques del mundo. Claro, aquí habla nada más de bosques, estoy de acuerdo con los comentaristas que participaron en la mesa anterior, en el sentido de que yo ahora me refiero a bosques, pero están también los desiertos, los manglares, etc. ¿Cómo plantean que los bosques se conserven? Convirtiéndolos en mercancía. ¿Y qué quiere decir? Que los habitantes que han estado ahí durante miles de años, o a veces por un periodo corto, como ocurre con los celtales con los que yo trabajo en la selva lacandona, que llevan solamente 50 años ahí, pero han aprendido mucho del trópico mexicano. ¿Qué significa eso? Que ellos ahora ya no van a sembrar maíz, o ya no van a tener estos sistemas agroforestales, sino que ahora se van a convertir en meseros de las cabañas ecoturísticas que impulsa el Banco Mundial en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, y les van a enseñar cómo se ponen los cuchillos para que lleguen los jubilados alemanes, que por otro lado me inspiran mucho respeto porque hay obreros de la BMW que trabajan toda su vida para conocer Palenque, pero pues digo bienvenidos, por supuesto, los trabajadores del mundo, pero no a costa de esta reestructuración productiva que está proponiendo este paradigma, del cual forma parte esta ley. Si podemos ver la imagen siguiente, concluyo en 2 minutitos. Los pueblos originarios, esta es una imagen que desarrolló el doctor Víctor Manuel Toledo, fundador de la red en la que yo participo. Pues los pueblos indígenas de México han producido un cosmos
una praxis y un corpus de conocimientos que es extraordinariamente valioso. Y para que esos conocimientos puedan subsistir, se requiere de su territorio, porque el territorio es el lugar donde los campesinos experimentan la variabilidad genética que están introduciendo en los diferentes policultivos que integran la milpa. ¿Podemos ver el que sigue, por favor? Bueno, tengo un ejemplo maravilloso de reordenamiento territorial para que veamos que los pueblos originarios no son el pasado, sino el futuro de México, en el que el consorcio de cooperativas indígenas llamado TOSEPAN decidió integrarse al Comité de Planeación Territorial de SEDATIO, de la Secretaría correspondiente. Y en ese comité planificó cómo quiere que sea su territorio en los próximos 50 años. Y gracias a esa participación institucional logró frenar la construcción de una hidroeléctrica que, en lugar de querer que ese paisaje estuviera lleno de milpas y de cooperativas, quería una hidroeléctrica para que, mediante la figura de la servidumbre legal, gracias a la ley de hidrocarburos, pudieran obligarse a los campesinos a rentar su tierra. Termino con una última imagen. Este libro, Agroforestería de México, elaborado por la maestra Isabel Moreno, por Víctor Manuel Toledo, por Alejandro Casas. Quiero que vean nada más el índice para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. El índice nos habla de los diferentes sistemas agroforestales que han sido desarrollados por los pueblos originarios de México, y que cada uno de estos sistemas, que son desde los oasis de Baja California, el Cuautaquiloyan de la Sierra Norte de Puebla, la manera de usos múltiples en la selva lacandona desarrollado por celtales y tzotziles, pues son parte de este patrimonio de México, indisociablemente unido a la diversidad biológica del país. Por eso no es posible que aprobemos una ley que lo único que se está proponiendo es, así lo dice, podría citarles el artículo, pero no quiero desaprovechar mi tiempo, aquí lo tengo anotado, donde habla explícitamente que lo único que le interesa es que le urge que la Secretaría pueda rápidamente establecer las condiciones para que las empresas transnacionales que practican la bioprospección, y que según la propia Convención de Diversidad Biológica ganarían alrededor de 350,000 millones de dólares por apropiarse de ese conocimiento indígena, tengan las facilidades para adquirirlo. Es decir, que este conocimiento que ilustra este libro, por poner un ejemplo de muchos, ese conocimiento se fragmente, se autonomice, se ponga en una base de datos que se pague por suscripción para poder consultarla, y que los laboratorios puedan producir medicinas. No solo los laboratorios, el caso de la medicina es el más famoso, de la farmacéutica, pero están también las industrias de cosméticos, las de alimentos y bebidas. Yo quisiera agradecerle mucho a la diputada por haber abierto este espacio, me parece que es fundamental. Yo con todo respeto quería preguntar cuántos integrantes tiene esta comisión y cuántos diputados están presentes, porque yo creo que este es un foro que debería de meritar toda la atención de los legisladores, y me parece una falta de educación que no estén aquí presentes todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias, diputada, por abrir este espacio. Gracias a ustedes. Agradecemos la participación del doctor Alberto Betancourt. A continuación,